Bienvenidos a Hogar en Armonía, el podcast. Soy Emi, arquitecta y consultora de Feng Shui clásico, y este es un espacio donde comparto todo mi conocimiento sobre esta maravillosa práctica milenaria, junto con herramientas que te ayuden a habitar tu hogar de forma más consciente y lo transformen en una de tus principales fuentes de bienestar y plenitud. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchas las palabras Feng Shui? Quizás hayas escuchado hablar de esta como una práctica oriental que se enfoca en colocar objetos como espejos o cristales o moneditas chinas en ciertos lugares de la casa para atraer suerte, amor o dinero. Quizás hayas escuchado o leído que el Feng Shui se trata de seguir una serie de reglas generales, como por ejemplo pintar las paredes de distintos colores o colocar amuletos o añadir plantas específicas como el bambú en ciertas áreas de la casa, asignándoles etiquetas como la zona del amor o la zona de la fama o la zona de la riqueza. O tal vez poco hayas escuchado de él y asocies el Feng Shui con un estilo de decoración oriental en el que se usan objetos como biombos o lámparas de papel o budas. Si haces una búsqueda rápida en internet, es probable que te encuentres con un popurrí de información de este estilo, y aunque muchas veces esta información es contradictoria, suele tener en común frases como atraer prosperidad o activar abundancia o traer buena suerte, y palabras como dinero, salud, amor, fortuna, fama. Se nos ha contado que el Feng Shui es una fórmula mágica para atraer todo esto a través de amuletos y rituales. Uno puede encontrar en internet que según el Feng Shui se debe colocar una hoja de laurel con tus afirmaciones escritas adentro de los zapatos que más usas para manifestar aquello que más desees. Y no es broma, o sea, literalmente lo estoy leyendo de un artículo que encontré en internet. Uno de los primeros artículos que me aparecieron cuando puse las palabras Feng Shui en el buscador de Google, y también encontré títulos como ¿qué colores usar para atraer abundancia según el Feng Shui? ¿Cómo vestir la cama para atraer dinero y amor según el Feng Shui? Los perfumes ideales para atraer prosperidad según el Feng Shui. 3 plantas colgantes para atraer buena suerte según el Feng Shui. El ritual de arroz que recomienda el Feng Shui para recibir abundancia. Los mejores amuletos para tener en tu casa este año según el Feng Shui. Y bueno, podría seguir porque la lista sigue. Y encontrarme con este tipo de información me genera, por un lado, indignación, pero por otro, mucha pena, porque esta desinformación que carece de fundamento trivializa una práctica milenaria y desvía a las personas de su verdadera profundidad y de su verdadero potencial. Lo convierte en algo superficial, incapaz, en mi opinión, de pasar una prueba de sentido común. Y como te conté en el episodio anterior, a mí me pasó. Cuando empecé a sentir ese impulso y esa curiosidad por saber más de esta práctica, lo primero que hice, obviamente, fue buscar en internet. Y cuando leía este tipo de cosas, no me daban ganas de profundizar más porque para mí no tenían sentido. ¿Por qué voy a poner una orquídea en mi casa y eso va a mejorar mi suerte en el amor? ¿Por qué poner moneditas chinas abajo de la alfombra de bienvenida de mi casa me va a ayudar a conseguir buena suerte y armonía? ¿Por qué utilizar colores como el verde o el morado o el rojo van a activar la energía de la abundancia? ¿Y por qué siempre la zona sudeste de todas las casas es la zona relacionada con esto, con la riqueza? ¿Cuál es el fundamento detrás? No encontraba una explicación lógica a la mayoría de las cosas que leía, y ese fue el motivo por el cual varias veces no quise ahondar más sobre esta práctica, lo dejaba ahí, pero yo en el fondo sabía que tenía que haber algo más. Y me di cuenta de que no me podía quedar con los primeros resultados de una búsqueda de Google, que debía tomarme en serio esta investigación inicial previa a decidir si estudiarlo o no,
Y bueno, así lo hice, empecé a leer todo lo que me encontré en internet, pero también a investigar en libros, descargarme papers, artículos ya no de revistas online, sino de estudiantes y de consultores, a ver videos en YouTube, a escuchar podcasts que hablen sobre Feng Shui y a buscar en Instagram a gente que esté hablando sobre esto. Y si bien sí se repetían cosas que no me resonaban como las que había visto antes, empecé a leer información que por el contrario ya me empezó a hacer mucho más sentido, incluso a despertar en mí muchísimas ganas de saber más. Y ahí entendí también que iba a ser súper importante la elección de una formación y de un maestro, que bueno, en realidad fueron varias formaciones y varios maestros. Esa es una historia un poco larga. En algunas formaciones no tuve tan buenas experiencias, en otras tuve excelentes experiencias con grandes maestros y razón por la cual estoy acá hoy hablándote sobre Feng Shui, porque cuando descubrí lo que en realidad es, me enamoré por completo de él. Pero llegar a conocerlo, y hablo en mi experiencia obviamente, para mí no fue un camino tan fácil, justamente por este popurrí de desinformación que existe y que en realidad tiene su razón de ser. Más adelante, cuando te cuente sobre la historia del Feng Shui, vas a entender el porqué de esta malinterpretación que ha tenido durante todos estos años. Pero bueno, sé que empecé este episodio hablando sobre lo que no es el Feng Shui y no me quiero quedar mucho más tiempo en esto. Creo que este tema merece un episodio completo. Uno de mis mayores propósitos es poder desmitificar esta práctica. Hay tantos, pero tantos mitos alrededor de ella que creo sinceramente que vale la pena abordarlos uno por uno. Así que bueno, eso seguramente vendrá más adelante en futuros episodios y sé que este podcast me ofrece un espacio ideal para que yo pueda explayarme sobre esto que considero tan importante, ¿no? Hablar sobre el Feng Shui y sobre todo desmitificarlo. Porque como dije antes, cuando estamos mal informados, perdemos la oportunidad de conocer una práctica que de verdad tiene el potencial de mejorar la calidad de vida de quien la conoce y de quien la aplica con conciencia. Por eso hoy, bueno, antes de enfocarme en lo que no es el Feng Shui, quiero enfocarme en lo que sí es el Feng Shui, en lo que es el verdadero Feng Shui y sus orígenes, porque para entenderlo, primero hay que conocer de dónde viene y qué lo sustenta. Me encantaría que después de escuchar este episodio te lleves una idea súper clara de lo que es el Feng Shui y es más, que te quedes muerta o muerto de las ganas de saber más sobre él. Para mí el Feng Shui es una de las prácticas más fascinantes y transformadoras que existen. Es una práctica que se sitúa entre dos mundos, el mundo de lo visible y el mundo de lo invisible, el mundo del arte y el mundo de la ciencia. Es una disciplina milenaria profundamente arraigada en la sabiduría oriental, pero que no está limitada por fronteras porque se basa en leyes que son universales y que nos afectan a todos en cualquier rincón del mundo. Ahora, te preguntarás por qué hay tanta información tan diferente sobre una misma práctica. Y para responder a esto, tenemos que remontarnos a los orígenes del Feng Shui. Este es un tema amplio y su historia es extensa, pero bueno, intentaré contártelo de manera clara y concisa. El Feng Shui tiene un origen difuso. Se estima que surgió hace unos 5.000 años en China y curiosamente empezó como una práctica para encontrar los mejores lugares para enterrar a los muertos. En ese entonces se creía que si las personas eran enterradas en sitios propicios, esto iba a influir positivamente en la prosperidad y en el bienestar de sus descendientes. Posteriormente surgió la necesidad del pueblo chino de comprender y de adaptarse a su entorno natural para establecerse en lugares que fueran tanto seguros como prósperos. Imagínate que en aquella época era crucial establecerse en zonas seguras donde pudieran estar protegidos de inundaciones, de vientos, de deslaves de montañas y de cualquier otro peligro, y a la vez estar estratégicamente cerca de ríos para poder pescar y abastecerse.
Y sumado a esto, también tenían que orientar sus viviendas de manera que pudieran aprovechar la mayor cantidad de horas de sol para mantenerlas calefaccionadas. Fue así que crearon una conexión súper fuerte con la naturaleza, se convirtieron en grandes observadores de ella y de sus formas, invirtieron horas y horas en su observación y estudio, determinaron los mejores sitios para ubicar sus viviendas y también sistematizaron estos conocimientos y los aplicaron no solo en la elección de sitios para asentarse, sino también en el diseño de viviendas, en la planificación de ciudades, incluso en la creación de jardines. Y así nació la escuela o la corriente más antigua del Feng Shui, que es conocida como la Escuela de las Formas. Esta escuela se enfoca en analizar todo lo visible, estudia el entorno natural que rodea una construcción, como por ejemplo montañas, ríos, vegetación, así como elementos creados por el ser humano, como edificios o puentes o autopistas. Y además analiza las formas de las viviendas, las formas de los terrenos, la distribución interior de los espacios y el mobiliario para entender cómo los circuitos energéticos, que son los caminos por los que el ki, que es la energía vital, fluye dentro de los espacios. Este estudio básicamente permite identificar posibles bloqueos energéticos que pueden afectar de forma negativa a quienes habitan un espacio. Estos factores visibles y tangibles tienen un impacto directo en lo invisible e intangible, es decir, en la calidad del ki, de la energía que ingresa en una construcción. Y este sistema además está profundamente conectado con nuestra parte subconsciente, específicamente con lo que conocemos como el cerebro reptil, que es el encargado de los instintos y de la supervivencia, justamente porque esto se creó a partir de la necesidad de identificar y de elegir emplazamientos que sean apropiados para garantizar la supervivencia del pueblo chino en esa época. Pero bueno, este conocimiento no se quedó ahí, porque con el paso del tiempo estos maestros comenzaron a observar más allá de las formas físicas, empezaron a estudiar los ciclos del tiempo, las orientaciones, incluso los astros, y a relacionar cómo todo esto influía en la vida de las personas y en la energía de los espacios. Y de este estudio y de esta observación nace la Escuela de la Brújula, que se enfoca en las direcciones cardinales y que utiliza cálculos específicos y herramientas como la brújula Luopan para analizar los patrones de la energía. Esta escuela abarca distintos sistemas, algunos trabajan solo con las orientaciones, mientras que otros incluyen el factor tiempo como una variable súper importante y clave porque la energía se transforma con el paso del tiempo y los distintos periodos. Ambas escuelas, tanto la de las formas como la de la brújula, buscan optimizar este flujo de energía para favorecer la vida de quien habita un espacio. Y cuando se combinan, el resultado es increíblemente preciso. Se logra el estudio completo de un espacio, el análisis de la materia y cómo ésta impacta en los flujos energéticos y el estudio de la energía y de cómo ésta impacta en el bienestar de una persona. A esta unión se le conoce como Feng Shui clásico o Feng Shui tradicional. Y este es el Feng Shui que en esa época, hace miles de años, se practicaba y principalmente en la nobleza china, entre los emperadores y sus cortes, y además se enseñaba de forma oral en códigos secretos únicamente de maestro a discípulo, es decir, no cualquiera podía acceder a esta información y ni aprovecharla. Y con el paso de los años se convirtió en un conocimiento exclusivo y casi secreto para el uso y beneficio de unos pocos, de los más poderosos. Los emperadores y las élites chinas entendían que la correcta aplicación de esta práctica podía asegurar prosperidad, estabilidad y protección para sus dinastías, y lo sabían por haberlo experimentado empíricamente, no eran supersticiones. Por eso este conocimiento era reservado para garantizar su exclusividad y evitar que sus enemigos puedan beneficiarse de él. Los textos estaban codificados y, como dije antes, transmitidos de forma oral,
lo que limitaba su acceso, y los maestros no tomaban a cualquiera como aprendiz, como discípulo. Además, durante ciertas dinastías se emitieron órdenes para destruir los pocos libros que habían sobre Feng Shui y difundir información falsa para evitar que las masas accedieran a su verdadero potencial. Y este ocultamiento era una estrategia para centralizar el poder, asegurándose de que los beneficios de esta práctica quedaran exclusivamente en manos de pocos, de los más poderosos. Y es interesante porque este secretismo que hubo en torno al Feng Shui tiene un paralelo con lo que hacían las escuelas místicas, que también resguardaban celosamente sus enseñanzas y las compartían solo con aquellos que demostraran estar preparados para comprenderlas y para aplicarlas de forma ética y responsable. En las escuelas místicas, el conocimiento espiritual y metafísico se estructuraba en niveles de aprendizaje y se transmitía bajo la guía de un maestro, muchas veces a través de símbolos o códigos que requerían interpretación, al igual que en el Feng Shui, y el objetivo era proteger este conocimiento de quienes pudieran malinterpretarlo o utilizarlo para fines egoístas. Y bajo mi punto de vista, yo creo que esta exclusividad, estoy hablando del Feng Shui ahora, no solo respondía a un deseo de poder o de control, que sí, que lo hubo, pero también respondía a la naturaleza compleja y poderosa de la información. Tanto el Feng Shui como ciertas enseñanzas místicas y metafísicas requieren un entendimiento integral y complejo que solo puede desarrollarse con una guía experta, y que de no ser así, estas prácticas pueden caer en una simplificación que mata la sabiduría y que se enfoca en llegar a las masas de una forma en la que quizás vende más. En una forma en la que quizás sí es más fácil de entender, pero que carece de bases sólidas y de bases fuertes, básicamente a la simplificación excesiva y a la distorsión de su verdadera esencia. Entonces sí me parece como que viene también de un miedo un poco lógico y un poco sí, fue una profecía autocumplida porque eso pasó. El Feng Shui comenzó a ganar notoriedad en Occidente y en la década del 70 nace el método Bagua, que es un enfoque que simplificó esta práctica y la hizo más accesible y definitivamente la popularizó en este lado del planeta. Pero su adaptación dejó de lado aspectos fundamentales como los cálculos de los patrones de energía, como las orientaciones, como la conexión con los ciclos del tiempo, y en su lugar se centró en enfoques más visuales, más simbólicos, dando lugar al llamado Feng Shui occidentalizado, que asocia colores, objetos y áreas específicas del hogar con aspectos de la vida de una persona como el amor, como la salud, como la fama, como la prosperidad. Y esta popularización del Feng Shui provocó que se lo malinterprete y que se lo vincule con supersticiones, con amuletos, con fórmulas simplistas que no reflejan la profundidad de su base filosófica y científica. Y algo que también sucedió un poco antes, a finales de la década del 40, es que con la llegada del régimen comunista a China, el Feng Shui fue visto como una práctica supersticiosa y retrógrada en su propio país de origen, y se prohibió esta práctica. Y también otras como el Qigong, y algunas más que nacen de la medicina tradicional china y de la filosofía taoísta. Y ante esta represión, muchos maestros y practicantes del Feng Shui huyeron de China y se fueron principalmente hacia Hong Kong y Taiwán. Se llevaron con ellos textos y estudios completos, y estos lugares, Taiwán, Hong Kong, se convirtieron en los nuevos centros del desarrollo del Feng Shui. Aunque sí, en los últimos años la China moderna ha comenzado a revalorizar estas prácticas tradicionales y a reconocer la eficacia demostrada por los maestros de Hong Kong y de Taiwán, y esto ha permitido que el Feng Shui clásico recupere su relevancia en su lugar de origen y también que se expanda al resto del mundo. Este método respeta las raíces auténticas de la disciplina y se fundamenta, como
te vengo hablando, en cálculos precisos, y su resurgimiento ha sido liderado por maestros comprometidos con preservar la integridad y el rigor de esta sabiduría milenaria, y entre ellos se destacan figuras como Joseph Yu y Joy Yap, reconocidos por su contribución y sus enseñanzas y su difusión del Feng Shui clásico. Ambos han tenido acceso a textos y a manuscritos históricos originales a los cuales para la mayoría de personas resultaría prácticamente imposible acceder, por lo que es súper valorable y valioso el trabajo de estos maestros en la preservación y en la transmisión de este conocimiento ancestral. Joseph Yu es uno de los maestros más importantes del Feng Shui clásico en la actualidad. Bueno, ya se retiró, pero dejó un legado muy importante. Creó el Feng Shui Research Center, que tiene la misión de ayudar a más personas en el mundo a conocer qué es realmente el Feng Shui clásico y la astrología china. Y a mí me gusta la historia de este maestro particularmente. Nació durante la Segunda Guerra Mundial en un pequeño pueblo de China y pasó su infancia siendo un niño de campo, o sea, no recibió educación formal hasta que a los 11 años llegó a Hong Kong y ahí estudió matemáticas y también física en la Universidad de Hong Kong a principios de la década de los 60. Y bueno, él aborrecía todo tipo de superstición y se propuso destruir lo que él consideraba las creencias más absurdas de la gente ignorante en relación con el Feng Shui, básicamente, y de la metafísica china. Entonces, él iba y visitaba bibliotecas y leía un montón de libros de astrología china, de metafísica china, de Feng Shui, para encontrar los fallos. Y bueno, a medida que iba leyendo y que profundizaba en el tema, se iba sintiendo más emocionado con el conocimiento que iba adquiriendo y con todo el legado tan rico de la antigua cultura china. Y en un punto de su vida tuvo que decidir si realmente ir por la rama del Feng Shui, de la astrología china y de la metafísica china, o seguir en los campos de las matemáticas y de la física. Y fue un dilema para él, porque en ese tiempo, más que hoy, en China se consideraba todo esto como supersticiones y durante siglos los astrólogos y maestros de Feng Shui habían sido perseguidos y vinculados a fraudes. Pero bueno, lo que a él le hizo tomar el camino de la metafísica fue su convicción de que si más personas realmente conocen la verdadera sabiduría detrás de estas prácticas y aparte ofrecieran sus servicios y su conocimiento de forma auténtica, entonces eso iba a hacer que los falsos profesores desaparecieran. Por eso él decidió ofrecer sus servicios y sus cursos al principio por un precio súper accesible y bueno, otra cosa que también lo marcó y lo impulsó en su camino fue que por esas causalidades y sincronicidades de la vida fue vecino de un anciano que era maestro de Feng Shui y bueno, este maestro era súper amable con él y le enseñó un montón de cosas y le reveló un montón de secretos, pese a que Joseph Yu no era oficialmente uno de sus aprendices. Incluso en alguna ocasión durante una fiesta de Año Nuevo, este maestro les dijo a todos sus discípulos que Joseph, aunque no era oficialmente su discípulo, no estaba bajo su tutela, ha sido la persona que más ha aprendido porque tenía una mente lógica y se atrevía a debatir de él, de temas diversos. Entonces, para mí es súper interesante ver cómo alguien con una formación tan científica encontró la sabiduría del Feng Shui y se dio cuenta de todas sus bases lógicas y sustentadas, no en supersticiones, sino en estudios profundos de la naturaleza, de los ciclos del tiempo, de los astros, de las leyes universales. Y bueno, yo considero que su legado, la cantidad de profesionales a los que ha formado y que a la vez son maestros en tantos países del mundo, es algo que hay que agradecer y que hay que valorar profundamente.
Estamos en la actualidad viviendo una época en la que la gente se está interesando mucho por darle enfoques más holísticos y más energéticos, más espirituales a lo que sea que hagan, como parte de un evidente despertar de conciencia en muchas personas en los últimos años. Y esto ha hecho que el Feng Shui gane interés y se integre con prácticas como la meditación, el mindfulness, la aromaterapia, el uso de productos naturales, la radiestesia y otras disciplinas de bienestar integral. Este enfoque a mí me encanta ya que enriquece y complementa el Feng Shui y lo convierte en una herramienta súper poderosa para que las personas conecten profundamente con sus hogares y tomen conciencia de la energía de sus espacios y también reconozcan su propia energía. Así el Feng Shui se convierte en un aliado para transformar la calidad de vida de forma consciente y significativa e integral también. Así que como puedes ver, el Feng Shui desde su origen hasta la actualidad es un campo diverso e incluso controversial. Pero yo creo que estas diferencias no deberían ser un impedimento para su estudio. Por el contrario, creo que cuando hay realmente el deseo de aprender y usamos nuestro discernimiento y usamos nuestro sentido común, las distintas perspectivas incluso pueden enriquecer nuestra comprensión. Y hablando de comprensión, ahora sí te voy a dar una definición clara, concisa, que espero que sea fácil de comprender sobre lo que es el Feng Shui. El Feng Shui es una práctica que busca la ocupación consciente y armónica del ser humano en el espacio que habita para que éste tenga una influencia favorable sobre la persona. El Feng Shui estudia e interpreta los flujos de la energía, los ciclos del tiempo, las formas de la naturaleza, la ubicación en el espacio, las orientaciones, estudia la energía y sus transformaciones para poder obtener la información necesaria e intervenir puntualmente en un espacio para hacer que el Qi circule de forma armónica, potenciando la energía que es favorable y debilitando la energía que no la es. ¿Y cómo lo hace? Lo hace optimizando este flujo de energía mediante la disposición cuidadosa de los espacios y de los objetos y de las viviendas en su entorno. El Feng Shui nos permite obtener a través de cálculos espaciotemporales lo que sería como un mapa energético de nuestro espacio que nos describe el comportamiento de la energía a través de él y a lo largo del tiempo, permitiendo que lo podamos conocer mejor a nuestro espacio, a nuestro hogar, y sepamos cómo organizarlo y sepamos qué sectores son más beneficiosos que otros. No lo hace con amuletos, no lo hace con rituales, no lo hace con objetos chinos ni nada por el estilo. El Feng Shui se apoya de dos principios que son fundamentales y que son universales, que son el yin y el yang, que representan las dos fuerzas opuestas complementarias de la energía, y los 5 elementos, que son las 5 transformaciones de la energía. O sea, en resumen, trabaja con energía. El Feng Shui a mí me parece que integra de manera preciosa el mundo visible, como te decía, el mundo tangible, la materia, con el mundo invisible, con este mundo sutil, que es el mundo de la energía. El Feng Shui es una ciencia porque integra tanto estudio y tanta observación, y con toda esa información lo que busca es lograr la armonía entre una persona y el espacio que habita a través del uso consciente de formas, de colores, de objetos, de mobiliarios y de la manera que básicamente se viste y se utiliza un espacio. Y para mí eso también lo convierte en un arte, en el arte de habitar con conciencia los espacios. A través del Feng Shui podemos descifrar lo que nuestro espacio tiene para decirnos, lo que necesita, y lo podemos armonizar, y al hacerlo nuestra relación con él también entra en armonía. ¿Por qué? Porque existe un balance y una conexión, porque entendemos y conocemos las leyes de la naturaleza y las aplicamos en nuestro hogar, y esto se refleja en nuestro bienestar, en nuestra salud, en nuestras relaciones, en nuestras oportunidades y demás aspectos de nuestra vida. Una de mis maestras tiene
una gran frase con la que estoy súper de acuerdo, que dice más o menos como que el Feng Shui funciona como funciona la ley de la gravedad. Aunque no creas en ella, si sueltas un objeto inevitablemente va a caer por su propio peso. Es igual, de manera exactamente igual funciona el Feng Shui. Aunque creamos o no que un espacio tiene su propia energía, esta existe y nos afecta y nos influye, queramos o no, creamos en ello o no. Es cuando realmente experimentamos empíricamente con nuestro propio espacio que realmente descubrimos lo poderoso que es habitarlo con plena conciencia y aprovechar y potenciar todo lo bueno que éste tiene para ofrecernos. La práctica del Feng Shui no solo requiere este conocimiento teórico, sino también requiere de sensibilidad, requiere de intuición y de sentido común. Es increíble observar cómo algunas personas, sin tener idea de Feng Shui, eligen de manera instintiva lugares y disposiciones que les resultan favorables. Y esta conexión natural con el entorno y con la energía que nos rodea es inherente al ser humano y posee un valor muy, muy importante. En el episodio pasado te conté que para mí descubrir el Feng Shui, el verdadero Feng Shui, marcó un antes y un después, porque no solo le dio un sentido más profundo y significativo a mi profesión como arquitecta, sino también a mi forma de ver y de vivir la vida, porque el Feng Shui tiene sus raíces en la metafísica china y en filosofías como el taoísmo y el confucianismo, que contienen una sabiduría inmensa aplicable a tantos niveles de nuestra existencia. Por eso para mí el Feng Shui es mucho más que una herramienta para armonizar los espacios. Es una filosofía de vida, una filosofía que nos invita a conocer y a comprender los principios que rigen el universo y a través de ellos poder vivir más alineados con los ciclos de la naturaleza, con los ritmos de la vida y con el entorno en el que habitamos. Una filosofía que nos enseña a observar la vida de forma integral y a reconocer que lo que experimentamos en este plano físico es el resultado de procesos invisibles, de causas y de energías que operan mucho más allá de lo tangible, a entender que todo lo que sucede tiene una causa detrás y que cada acción genera un efecto, que no existen las casualidades. A integrar la dualidad que existe en este mundo, a aceptar que sin oscuridad no hay luz, que todo lleva consigo su componente femenino y masculino y que eso está perfecto, que la clave está en encontrar ese punto de balance entre ambas polaridades, a entender que como es adentro es afuera, que lo que vemos en el mundo tangible es un reflejo de lo que no podemos ver, en fin. Eso para mí es el verdadero Feng Shui y espero que en este episodio haya podido transmitir su esencia y hacerle justicia, y si te dejó este episodio un nuevo conocimiento y ganas y emoción por saber más del Feng Shui, entonces la misión está cumplida. Y obviamente voy a seguir hablando de esta práctica en futuros episodios porque hay muchísimo más por explorar y por profundizar. Me encantaría saber qué te pareció todo lo que te compartí hoy. Si te quedó alguna duda, bueno, siempre puedes dejarme tus comentarios acá en Spotify o enviarme un mensaje a mi Instagram. Y si llegaste hasta acá, te agradezco muchísimo de verdad por tu tiempo y por escucharme. Te mando un abrazo lleno de cariño y nos escuchamos en el próximo episodio.